Ya ese es mi último fin de semana, ya no como más. El lunes que viene estoy a dieta, ¿verdad? Bueno, de alguna manera nos sucede igual con los años. Las fechas significa algo para nosotros y vemos que al culminar un año inmediatamente tenemos planes, queremos resolución, ¿verdad? Algunos a lo mejor le han dicho, este es tu año. Y a medida que pasan los años hay un común denominador acerca de estos planes. Y es que cada año como que cambiamos las metas. No sé si a usted le pasa, pero cada persona como que dice, para este año quiero esto. Y pasa el año, no se cumple, y el otro año otra meta nueva. Y pasan el tiempo y vivimos sin propósito, vivimos sin dirección. Vivimos una vida de trabajo, de comprar, de respirar, comer, dormir, y no sabemos a dónde vamos. Jesús dijo en Juan 12, verso 35, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entonces, cuando Cristo viene a esta tierra, nos da un sentido de dirección, nos da sentido de propósito, nos da ese sentido de valía de que el Padre nuestro que está en los cielos nos ha dado un plan eterno, el cual no termina todo aquí, sino que todo esto repercuta en la eternidad. Yo quiero que me acompañen a Mateo 2, vamos a leer este verso del 1 al 11, Mateo 2. ¿Y cuántos saben lo que se celebra mañana? ¿Qué me dice? El día de los reyes, ¿verdad? Dice la Biblia que fueron reyes a visitar a Jesús. ¿Así dice la Biblia? Pregunto, cristianos. Dicen magos, ¿verdad? Pero de alguna manera el comercio le agrega, ¿verdad? A los reyes le ponen vestidos rojos con gorro blanco y ya, ¿verdad? La juguetería se hace millonaria con nosotros. No es malo, ¿verdad? Que les regalen a los niños en Día de Reyes como lo celebran. No tiene nada de malo. Pero tenemos que ser objetivos y bíblicos, no podemos, ¿verdad?, dejar que el sistema ¿verdad?, o las películas o las tradiciones sean las que nos enseñen a nosotros qué debemos celebrar. Jesús dijo, ¿verdad?, nos enseña en Romanos 14 que nada en sí es malo, pero para el que lo es pecado, ¿verdad?, para su conciencia. Y mañana celebran, en mi país, por ejemplo, a los niños les regalan juguetes, no sé si en su país también. Y es un día de fiesta, es un día feriado. Y por un lado vemos que celebran algo que supuestamente es bíblico, ¿verdad? El Día de Reyes, la Biblia no dice reyes. No sé de dónde sacaron Baltasar, Melchor y Ramonita, no sé de dónde sacaron los nombres. Pero se inventan cosas y repetidamente la gente cree todo esto porque la gente es más dada a no estudiar e investigar, sino a depender de lo que dice el padrecito, el pastorcito, el hermano mayor, y la gente no investiga a sí mismo. Entonces luego abrazamos una tradición que en sí fue una creación así como lo fue Santa Claus, y cuando creemos en todo esto y le queremos predicar a los niños de Dios, van a decir, bueno, como Santa Claus es de mentira, también es Jesús. Y le creamos un sistema de mentiras que luego para sacarle eso no hay manera. Entonces, la palabra de Dios nos enseña, vamos a leer desde el versículo 1, Mateo 2, ¿están conmigo? Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén, ¿qué dice? Unos magos. ¿Cuántos magos? No dice, ¿verdad? Bueno, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Dice, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, dice, les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judea, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Dice, porque de ti saldrá un guiador que apacentará, podemos decir, gobernará a mi pueblo Israel. Dice el verso 7, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Dice el verso 8, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Sabemos por el contexto que Herodes no quería adorar a Jesús. Dice el verso 9, ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Dice, y aquí la estrella que habían visto en el oriente, dice que iba delante de ellos. ¿Se dan cuenta aquí cómo llegaron hasta Jesús?
La estrella se movía, la misma estrella, ¿verdad? Dice luego, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, dice, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, de aquí sacan la celebración de juguetes en tiempo de reyes, oro, incienso y mirra. Usted le regala esto a un niño y más nunca celebra el Día de los Reyes. Bueno, ¿qué significa ser cristiano? Es una pregunta que me gustaría que usted de manera objetiva se tome un tiempo, y si alguien que no es creyente o usted mismo un día en su intimidad se pregunta, ¿qué significa que yo soy cristiano? Tómese unos segunditos ahí, no tenemos prisa. Si usted responde rápido a lo primero que viene a su mente, son las prácticas que cualquier cristiano hace: ir a la iglesia, servir a Dios, predicar el evangelio, ayudar a los pobres. Y muchas veces nos encontramos poniendo el propósito vamos a decir, en el resultado de lo que es un motivo, ¿verdad? Lo voy a explicar. Es decir, nos enfocamos en lo que hacemos o en el resultado de lo que significa ser cristiano y no en donde se origina el ser cristiano. Es decir, cuando usted, por ejemplo, le preguntan por qué usted es padre, obviamente eso no tiene una respuesta. Usted no puede decir, soy padre porque tengo un hijo, porque tengo hijos, ¿verdad? Usted diría, soy padre porque soy padre. El Señor le dio la virtud, la bendición de tener hijos, ¿verdad? Pero cuando usted pregunta por qué usted está en esta tierra, el cual usted no se puso a sí mismo, tenemos que ir al origen, al creador, al diseñador, para saber por qué estamos aquí. Y si usted no sabe por qué existe, viviremos una vida de reciclaje, vamos a decir, ¿verdad? Trabajando nada más, persiguiendo las cosas que nos dan un poquito de placer hasta esperar el día de nuestra muerte o el retiro. Bueno, la pregunta acerca de la razón por qué existimos, por qué somos cristianos, en la razón de por qué somos cristianos, oigan bien, en la razón de por qué somos cristianos es donde encontramos propósito, servicio, sentido, satisfacción y destino, y muchas otras cosas más. Ahí es donde encontramos todo. Si usted puede encontrar la razón de su existir, encontrará el propósito de su vida. Al tener propósito, tendrá en qué enfocarse con un destino y una esperanza que la palabra le llama la verdad de Dios. Vamos a ver muchos puntos en el día de hoy. La razón de nuestro existir, si queremos usar una palabra para saber por qué somos cristianos, la palabra es, diga conmigo, adoración. Adoración. Bueno, por ejemplo, todo se encuentra cerrado en esta palabra adorar. Para tener un concepto más claro de qué significa adorar, voy a usar dos definiciones muy simples, para que tenga un sentido más simple en lo que yo voy explicando. Adoración es todo aquello que gobierna mi voluntad. Esa es adoración. Todo lo que yo hago que gobierna mi voluntad. Ahora bien, hay muchas cosas que gobiernan nuestra voluntad. Usted puede ver un padre que su hijo, ¿verdad?, si está llorando, lo mueve a atenderlo. Pero la idea aquí no es esa. La idea no es si vas a trabajar, si atiendes tu familia, los quehaceres de la vida. Más bien, todo lo que mueve tu voluntad, toda tu voluntad, tu dirección de vida, tu anhelo de existir, eso es adoración. Otro ejemplo, por si no entendieron el primero, adoración es en todo aquello donde ponemos toda nuestra confianza y toda nuestra dependencia. Eso se entiende un poco mejor. En la Biblia la palabra adorar en el Antiguo Testamento y Nuevo tienen un concepto de postrarse. Usted ve, por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay dos que van a guerra y uno se da cuenta que su opositor es mucho más poderoso? ¿Verdad? ¿Qué es lo primero que sacan? ¿Bandera de qué color? Bandera blanca, ¿verdad? Es una bandera de paz, pero es de rendición. Es una bandera diciendo, no podemos pelear contigo, nos sometemos a ti. ¿Sí entienden eso? Entonces, si me someto a ti, se entiende en tiempos históricos que cuando algún país, nación, ¿verdad?, o reino vencía a otro, lo conquistaba. Y el otro país que era conquistado venía a ser como un esclavo. Entonces, cuando nosotros adoramos, lo que estamos haciendo es sometiendo nuestro poder, nuestra fuerza, nuestro tiempo y voluntad a aquel que es más poderoso que nosotros. Pero en el caso de Dios es diferente, porque no estamos peleando con Dios en este caso.
Estamos adorando a Dios porque no solamente Él es el más poderoso, sino es en quien dependemos y confiamos. Es diferente. Esta palabra, postrarse, significa rendir todo nuestro ser ante aquello que adoramos. También significa humillar nuestra voluntad. Por ejemplo, cuando usted piensa en un trabajo, el trabajo demanda de usted. Demanda tiempo, esfuerzo, atención, etc. Pero usted va a someter su vida a su trabajo dependiendo de su necesidad de dinero. Si usted se ve en una gran necesidad y usted no encuentra trabajo, usted hace lo que aparezca, ¿sí o no? Los que viven en Nueva York saben lo que significa eso, ¿verdad? Yo siempre digo que cuando estaba en mi país, como vivía con mi abuelo, quien me mantenía, yo decía, yo nunca haría esto en un trabajo. Y al llegar a Nueva York me encontré una vez trabajando, tirando periódicos en medio de lluvias. O sea, la necesidad, dicen por ahí, ¿tiene qué? Tiene cara de hereje, ¿verdad? Bueno, la necesidad en ese sentido del dinero te conlleva a someterte a muchas cosas que quizás nadie haría, quizás otras personas no harían, pero cada vez que nos vemos en una demanda de nuestro corazón, una necesidad profunda, comenzamos a negociar nuestra vida con aquel que tiene lo que necesitamos. Es decir, cuando usted dice, tengo que pagar la renta, no tengo dinero, no tengo trabajo, y alguien te dice, mira, tengo ahí un sótano que limpiar, está lleno de ratas y lodo, y tú dices, y si lo limpias te pago hoy los $1,000. Ya tú estás considerando, ¿verdad? Decir, bueno, le tengo miedo a las ratas y el sucio me molesta, pero me tengo que humillar. Entonces, la vida consiste, si usted se da cuenta, es en eso. Usted hace cosas por necesidad que usted no lo haría voluntariamente, ¿verdad? Pero por la necesidad lo hace. Bueno, al Dios que adoramos no nos pone en esa posición, ¿verdad? Dios no nos humilla a nosotros, sino que nos demanda que voluntariamente nos humillemos para recibir de Él su gracia, su favor, su misericordia. En el Antiguo Testamento, el hecho de alguien ponerse de rodillas nada más, ya estaba adorando. Por eso vemos en la Biblia dos libros, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. La postura del Antiguo Testamento se consideraba como adoración. No sé si usted ha leído la historia de Gedeón, cuando el Señor llama a Gedeón para pelear con los madianitas, ¿verdad? Le dice el Señor a Gedeón, llévate a los 22,000 al lago, ¿verdad? Y los que se postren de rodillas, pónmelo a un lado. Y los que no, me los pone del otro. Y todo el que se postró de rodillas a beber agua, lo mandó para su casa. Y los que no doblaron sus rodillas para beber agua, esos fueron a la guerra, fueron 300. De 32,000 bajaron a 22 y luego a 300. Entonces, tiene un sentido en el Antiguo Testamento la postura. Hoy cuando decimos voy a orar, ¿qué es lo primero que hacemos? Nos arrodillamos, nos ponemos de rodillas, ¿verdad? Bueno, ya en Cristo, por cuanto hemos nacido de nuevo, el Espíritu mora en el creyente, no tenemos que arrodillarnos. Aunque muchas veces la oración o la adoración nos lleva a postrarnos, eso es diferente. ¿Sí entienden eso? O sea, el hecho de que alguien esté orando de pie no significa que ya es como el fariseo. O que alguien esté orando, imagínese usted camino a su trabajo y orando, ¿se puede? Claro que sí. Entonces, el hecho de que usted no se arrodilla, hay gente arrodillada que odia a su hermano y gente que no se arrodilla, que ama a su hermano. Entonces, no se trata de la postura ya, se trata del corazón, ¿verdad? La postura del corazón. Bueno, postrarse tenía un concepto de pedir misericordia, como cuando Jacob se encontró con Esaú y se postró ante su hermano pidiéndole perdón, que tuviera misericordia por lo que le hizo Jacob a su hermano. También se postraban para mostrar reverencia. Por ejemplo, David se le postró a Saúl, ¿verdad? Cuando lo andaba persiguiendo. Pero también en el Antiguo Testamento vemos que se postraban para idolatrar a un dios pagano. Ustedes conocen la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. Bueno, estos puntos que estamos viendo, si usted lo traslada a nuestro tiempo actual, en el momento que usted dice la palabra adoración, ¿qué es lo primero que llega a su mente? ¿Quién me dice? Música. Alabanza y adoración. Lo primero que pensamos en vamos a adorar a Dios, inmediatamente miramos a ver dónde está la guitarra, el piano. Entonces, nuestro concepto de adoración de hoy, desafortunadamente pensamos que es música, cantar, pero aún peor es en la manera que adoramos al Señor, es si la canción me gusta
entonces canto. Fíjense el problema que tenemos. Por un lado, pensamos que adorar es cantar, es un extremo, ¿verdad? El otro extremo es que sí se adora a Dios cantando, pero si la canción no me cae muy bien o no me gusta, como que no sé si voy a aplaudir o cantar. Depende de mi ánimo, ¿verdad? Bueno, a ver si... Nos damos cuenta que la adoración, hermanos, es algo que aunque la iglesia nos enseña lo que es adoración, todo ser humano desde niño es un adorador. Todos somos adoradores. Todos miramos algo como nuestro pequeño o gran Dios y damos todo por alcanzar eso que pensamos que vamos a recibir en retorno. Le voy a dar una idea de por qué adoramos o cuál es el concepto de adoración. Usted conoce lo que es la palabra negociar. ¿Qué significa negociar? Yo te doy algo y tú me das algo, ¿verdad? Bueno, esta palabra es ofensiva en la iglesia, de decir que buscamos a Dios por interés, o me casé por interés. Bueno, yo me casé por interés y yo busco a Dios por interés, pero yo no estoy interesado en lo que Dios me da, yo estoy interesado en Dios. Yo no me casé por lo que mi esposa me puede dar, yo me casé porque estoy interesado en ella. ¿Sí ven la diferencia? Entonces todo tiene un interés. No podemos decir, no, el que ama por interés no ama. No, no. Debemos de amar por interés, a diferencia de que en qué estamos interesados, es lo que cambia el amor. ¿Sí me estoy dando a entender hasta ahí? Bueno, nosotros adoramos atletas, artistas, actores, la familia, el dinero, miles de cosas como seres humanos. Pero el concepto de adoración es, lo voy a poner bien simple, te doy lo mejor de mí si tú me das lo mejor de ti. Esa es la adoración. Sea adoración a Dios o adoración a lo que no es Dios. Yo te doy lo mejor de mí para que tú me des lo mejor de ti. En el nombre de esto, mis hermanos, oigan bien, muchos pastores se le ha robado el dinero a muchas ovejas. Si tú le das a Dios mucho, ¿qué dicen ellos? Dios te va a dar mucho. Y eso es mentira. Porque si le podemos dar a Dios es porque primero Dios nos dio a nosotros. ¿Sí entienden eso? Entonces, no damos para, dice, nadie dé por necesidad, sino que Dios ama al dador alegre. Cuando yo puedo ofrendar a Dios, si Dios me dice que de $1 o $1,000,000, Dios no ve cantidades. Eso es nosotros que decimos, $1,000,000 dio mucho, pero a lo mejor lo dio de mal corazón. Y el que dio $1 ama a Dios y Dios vio eso como más de $1,000,000. Entonces, nuestro concepto de lo que Dios, como Dios ve las cosas, es un poco distorsionado. Entonces, nos damos cuenta que la adoración para Dios es, dame lo mejor de ti. Ahora, quiero que entiendan esto. Lo mejor de una mujer que es pobre puede ser $1. Lo mejor de un millonario puede ser $1,000,000. Y si los dos dan, ella $1 y él $1,000,000, Dios lo toma como lo mejor de ambos. Pero Dios no anota que el millonario dio más. ¿Me suena entender en términos de dinero? O sea, si tú, por ejemplo, quieres servir a Dios y tu capacidad es de un talento, por ejemplo, Dios te va a decir, si eres fiel, bien, buen siervo fiel con un talento. Si Dios te dio 5 talentos, es porque tú puedes con 5. Y si eres fiel, te va a decir igual, buen siervo fiel. Nos damos cuenta que es dar lo mejor de lo que tenemos, no lo mejor de lo que el otro da, o mejor que tú, o mejor que yo. Por eso no hay competencia en el cuerpo de Cristo. Porque si yo hago poco, pero lo hago fiel, y tú haces mucho y lo haces fiel, los dos recibiremos lo mismo. Bueno, vamos a Génesis 4, a ver un ejemplo. Ve, Génesis 4:4. En el nombre de este tipo de ideas, de darle lo mejor a Dios, sí, y aquí es donde muchas veces venimos de lugares donde nos han engañado y nos vamos al extremo. ¿Cuál es el extremo? Bueno, yo vengo de una iglesia donde me robaron, el pastor nada más habla de dinero. ¿Y qué hacemos? Al venir a un lugar que te enseña la palabra, nos convertimos en, no, ya no hay que dar porque ya, ¿verdad? Me engañaron y nos vamos al otro. Yo le decía a un hermano, voy a traer una enseñanza que se va a llamar El borracho y el caballo. ¿Sí sabe la historia del borracho y el caballo? Del borracho que se quiere montar al caballo y cuando se monta, cae del otro lado. Y nunca se queda en el centro. Y Cristo nos quiere llevar al medio, ¿verdad? Porque ahí, dentro de lo que dicen estos hombres, ¿verdad? Siembra tu semilla. Hay cierta verdad que ellos han distorsionado, que cuando tú escuchas esa palabra, tú dices, ya van a comenzar con la semilla. Y ya hasta te huele mal la semilla. Pero la palabra claramente en Gálatas dice que el hombre cosecha
todo lo que siembra. Si el hombre cosecha de la carne, siembra de la carne, cosechará ¿qué? Corrupción. Pero si siembra en lo espiritual, recibirá vida eterna. Hay una ley natural de la siembra y la cosecha, pero la han distorsionado para sacar dinero. Entonces ahí es donde tenemos que ser bíblicos para no dejarnos engañar. Miren, Génesis 4:4, fíjense lo que dice. Aquí es donde a Dios le agrada más la obediencia que el extra sacrificio. Miren, si Dios, estoy usando dinero porque es numérico, no es por pedir, es numérico, es más fácil entender. Si tú vienes a la iglesia, ¿verdad? Ustedes saben que aquí no estamos encima de ustedes dándole por la cabecita, tiene que traer tu diezmo, tu ofrenda, ¿verdad? Cada quien sabe lo que tiene que hacer. Y exhortamos el diezmo y la ofrenda y usted lo trae. El que no lo trae, pues Dios se va a encargar, no tenemos que tener miedo, simplemente Dios toca los corazones. Cuando Dios te habla acerca del dinero, y yo siempre digo que ese es el oído más sordo que tenemos, el de dar, y Dios te dice, da $100, un ejemplo, ¿verdad? Estoy usando un ejemplo. Y usted de momento dice, no, le voy a dar 300. ¿Estamos siendo obedientes o desobedientes? Dios te dijo 100. O sea, no tenemos que irnos al extremo. No. Luego tienes que pagar un teléfono y dices, Dios, ayúdame. Y te tomas prestado y la tarjeta de crédito por irte a la emoción. Dios te dijo 100. No tienes que exagerar. No es que yo amo a Dios, sí, pero si lo amas, haz lo que Él te dice. ¿Sí entienden eso? Entonces, eso es adoración. Ahora, yo sé que a los que predican el dinero no les gusta este tema, porque le baja, ¿verdad? Pero por eso es que hay que ser espiritual. Dios puso en mi corazón dar $1. Gloria a Dios. Dios lo recibe como $1. Dios me dice que dé 100, da 100. No te sobrepases porque ya los 50, aunque caen en la canasta, Dios no los recibe como obediencia. Fíjense, hasta dando más. Fíjense la idea. Entonces, por eso es que la obediencia, la adoración está conectado a nuestra obediencia. Nosotros obedecemos lo que adoramos. Aquí vemos la historia de Caín y Abel, usted la conoce, nada más voy a leer un verso. Y en el verso 4 de Génesis 4, dice, Abel trajo también, obviamente el 3 dice que Caín trajo del fruto de la tierra. Si usted se da cuenta en el 3, nada más dice trajo del fruto de la tierra. No tiene ningún atributo el fruto. No tiene ninguna calificación, no dice fruto grande, mucho fruto, del mejor, del primero, del primer racimo que cayó le trajo el Señor. Dice del fruto de la tierra, ¿verdad? Dice el 4, y Abel trajo también, y aquí sí tiene una calificación, tiene una exaltación la ofrenda, dice de los primogénitos, de lo primero, de lo mejor. Dice de sus ovejas. Luego dice, ¿cómo dice? De lo más gordo, ¿verdad? De ellas. Y dice luego, y miró Jehová con agrado, ¿qué dice? ¿Se da cuenta que no miró la ofrenda con agrado primero, sino su corazón? Miró con agrado a Abel y luego a su ofrenda. Ok, si usted analiza esto, usted se da cuenta que Dios no necesita nada de nosotros. Nada. Dios no se apantalla cuando alguien le trae una ofrenda grande. No se siente como que, wow, ¿verdad? No. Cuando alguien puede dar, entiéndase, su vida en sacrificio vivo, en servicio a Dios, o da su vida al Señor o lo que tenga, Dios lo mira como una obediencia simple. Me obedeció y, ¿verdad?, lo recibí. Pero Dios no es apantallado por esto. A veces pensamos que sí. Aquí nos damos cuenta que Caín le da una ofrenda al Señor, ¿verdad? Dice, le dio del fruto de la tierra, pero Abel dice que dio del primero y de lo mejor. Ahora, quiero que vean este principio. Yo escuché un pastor que es de la prosperidad, que dijo algo, y aquí es donde yo a veces trato de no juzgar a alguien 100% porque tiene una área negativa o mala. Yo escucho y tomo lo bueno. Él dijo esto, que es una verdad espiritual. Él dijo esto. Él dice, cuando tú le das a Dios lo que Él te pide, Dios bendice tu resto. Oigan bien. Y esto va en todo el sentido, no solamente dinero. Cuando Dios le pide a Isaac, a Abraham, fíjense la bendición que resultó el hecho de Abraham entregar a Isaac. Ahora, fíjense que ni siquiera lo entregó, fue una disposición del corazón. Isaac no murió, pero Dios vio que se lo dio. Cuando Ana le entrega a su hijo Samuel, el profeta, ella anhelaba, se moría por un hijo. Dios le da un hijo, ella se lo devuelve. Y vemos la bendición de lo que es Samuel.
Cuando vemos en todo el sentido, hermanos, en toda la Biblia, cómo Salomón, en un momento dice que David cuando ofrendó, demandó al pueblo a ofrendar, pero dice que él primero dio una ofrenda increíble. Vamos a ver un ejemplo de su hijo luego. Entonces vemos que cuando ponemos en las manos de Dios lo mejor, Dios multiplica eso, no siempre en dinero. Es decir, si usted da 100, no siempre Dios te multiplica a 1000. Quizás no te dé 1000, pero los 50 que te quedaron te rinden para 10,000. Yo lo he vivido eso, hermanos. Cada día lo veo. Aquí es donde vemos donde la idea de darle a Dios no es con el concepto de recibir, sino de dejarle saber a Dios, Dios, todo es tuyo. Pero no debemos olvidar que Él es nuestro Padre. Y si mi Padre es rico, ¿qué soy yo? Si yo soy su hijo, rico, ¿sí o no? Entonces yo estoy adorando a un Rey justo, a un Padre bueno. Yo le estoy dando a Dios no porque Él necesita, sino le estoy diciendo, Señor, yo confío en ti. Señor, al yo darte, tú estás tratando con mi corazón de confianza. ¿Cuántos saben que oramos más cuando nos falta mucho? Y oramos menos cuando nos sobra mucho. ¿Sí o no? ¿Están aquí? Oramos cuando estamos en gran necesidad. Señor, ayúdame, no sé lo que voy a hacer. Dios te ayuda, te da hasta que sobreabunde y nos olvidamos de Dios hasta que vuelve otra vez la necesidad. Aquí nos damos cuenta del principio. Cuando vemos aquí que Abel le da lo mejor, fíjense cómo Dios permite que le demos, ¿verdad? Pero no va a la mano de Dios ni siquiera. Dios quiere ver desprendimiento, porque así es como nosotros desarrollamos el amor al prójimo, dar lo mejor al prójimo. Adoración significa, te doy lo mejor de mí. Lo mejor de mí no siempre se parece a lo mejor de mi hermano, por eso no nos comparamos. Pero lo mejor de mí, Señor, es esto, te lo doy todo. Y Dios bendice el resto. ¿Qué usted cree que Dios hace cuando usted dice, Señor, mi vida te la entrego en servicio? Y usted tiene necesidad física. No estoy diciendo que va a vivir una vida perfecta, no estoy diciendo eso. Pero ¿qué usted cree que Dios va a hacer con usted cuando usted está ocupado haciendo lo que Él le mandó? ¿Usted cree que Dios va a desatender lo suyo? ¿No? Pero si usted va y atiende lo suyo y desatiende lo de Dios, las consecuencias de lo otro usted lo paga. En un momento a mí me ministra mucho que Moisés duró 40 días y dejó al pueblo abajo. Nosotros como pastores a veces nos ocupamos tanto en el ministerio que nos olvidamos de buscar a Dios. Y Moisés subió 40 días y yo dije, wow, si fuera yo me voy 5 días o a lo mejor 2 días. Pensando, ¿verdad? ¿Cómo voy a dejar las ovejas solas? Pero Dios ama la obediencia antes que el sacrificio. Y en esos 40 días que él estuvo con Dios, Dios tenía cuidado de las ovejas, ¿verdad? Ahí fue lo que leyó el hermano en Éxodo 32, donde se hicieron un becerro. Pero en todo eso Dios tenía cuidado. Entonces Dios quiere nuestra adoración. Abel le dio lo mejor al Señor. ¿Usted sabe lo que significa dar lo mejor como pastor? Miren, en la idea pastoral, cuando usted da la mejor oveja, humanamente hablando, sin pensar en Dios, para entender este ejemplo, significa que esa oveja buena, usted no va a tener de dónde producir más ovejas buenas. Usted va a tener que esperar que nazca eventualmente otra ovejita buena. Y nos damos cuenta que al dar la mejor, no está sacrificando la mejor nada más, sino lo que pudo haber dado esa oveja en reproducción. ¿Sí me debe entender? ¿Sí estoy bien, mi hermano pastor? Tengo un hermanito que trabajaba con ovejas. Entonces, es como usted decir, del mejor árbol sale el mejor ¿qué? Fruto, ¿verdad? De la mejor oveja nacen buenas ovejas. Entonces, cuando ellos daban la mejor oveja, tenían que confiar en que las otras ovejas que iban a nacer, a lo mejor Dios enviaba otra mejor, para depender y poder o venderla, o comérsela, o sacarle la leche, lo que sea. Entonces, es como usted decir, el cual no es este caso, pero es como usted dar el capital de su negocio. Imagínense, hermanos. Quiero que vayamos a Primera de Reyes. Vamos allá, para que vea este ejemplo. Reitero, ¿verdad? Dios no nos pide el capital del negocio, pero en sentido figurado, nos pide lo mejor. Perdón. Primera de Reyes 8, aquí es donde Salomón le está dedicando el templo al Señor. ¿Verdad? No sé si usted ha leído esta historia, pero
Es impactante lo que Salomón le ofreció como sacrificio al Señor. Arriba usted va a notar en su Biblia, si es de papel, ¿verdad? En el título dice dedicación del templo a Jehová. Y dice el verso 62. Estoy en Primeras Reyes 8, 62. Dice, entonces el rey y todo Israel con él sacrificaron víctimas delante de Jehová. Dice, y ofreció Salomón sacrificios ¿de qué? De paz, los cuales ofreció a Jehová, vean conmigo, 22,000 bueyes y 120,000. Ahora, usted quizás no tenga la experiencia para entender esto, pero a lo mejor algunos. Vamos a hacer una idea matemática y también vamos a decir, pensar en un terreno. Si ustedes regalan 22,000 bueyes, ¿qué tanto espacio en millas, kilómetros, acres, como usted lo quiera calcular, usted necesita para tener estos animales? Vamos a pensar en estadios, que es un poco más popular, ¿verdad? ¿Cuántos estadios se necesitan para meter 22,000 bueyes? Ahora usted sabe que usted puede pensar en el Yankee Stadium, ¿verdad? Bueno, usted no puede sentar un buey en un asiento del Yankee, ¿verdad que no? Así, como un ser humano. Bueno, podemos deducir que un buey se tomaría algunos 4 o 3 asientos. Si el Yankee Stadium caben 33,000 personas, vamos a poner así, sería el triple, ¿verdad? Entonces quiere decir que tienen que ser a lo mejor algunos 3 estadios, vamos a poner. Ahora imagínense en su mente la idea de todos estos animales degollando cada uno. Un buey tenía un gran valor, un solo. 22,000 bueyes y dice luego 120,000 ovejas. Usted ha visto a lo mejor, no sé, documentales cuando las ovejas la van a cruzar de un lado a otro, que pasa una carretera, que hay que parar el tráfico y van como algunas 200 ovejas. Y usted ve que son muchas, algunas 100 o 200 ovejas. Pero piense usted, mis hermanos, 120,000 ovejas. Usted diría, qué exageración, ¿no? Simplemente el rey tenía con qué, número uno, pero el rey Salomón tenía un corazón para Dios. Ahora, si el rey Salomón, oigan bien, le da una oveja al Señor, ¿cómo hubiese visto el Señor esa ofrenda? Una burla, ¿sí o no? Pareciera como lo de Caín, le dio lo que le sobró. Ahora, si usted pone esto en términos, usted diría, pastor, yo no tengo ni ovejas, ni bueyes, ni tengo dinero. ¿Saben lo que Dios nos pide, hermanos? Algo más valioso. Usted sabe. ¿De qué color es lo que usted va a decir? No tiene color, nuestro corazón. Sí, porque no es la masa que pompea sangre, es nuestro ser. Dios quiere que nosotros seamos templo del Espíritu Santo disponible para hacer su voluntad. A veces batallamos, ¿no? Que piden tanto dinero. Miren, si usted se enoja por dar dinero, se va a enojar por dar su tiempo. Porque usted trabaja y da su tiempo y esfuerzo para hacer dinero. Y Dios te pide a veces tu servicio. ¿Usted sabe la consecuencia de nosotros no servir a Dios? Nada más y nada menos la gente se va al infierno. Esa es la única consecuencia, casi nada. Cuando usted y yo no hacemos lo que Dios nos ordena, estamos aportando a la perdición de este mundo. Suena un poco pesimista lo que estoy diciendo, yo sé, pero es la verdad, hermanos. Es una realidad que a veces tiene que impactarnos para despertar de este letargo espiritual. La iglesia está dormida. Y yo les aseguro que si usted hizo su agenda, hermanos, a lo mejor, no sé, a lo mejor porque son cristianos pusieron, en este año quiero crecer en amar más a mi prójimo. Si usted hizo su agenda. O en este año quiero parecerme más a Cristo al fin de año. O en este año quiero morir a esos deseos pecaminosos que a Dios no le agradan. O en este año quiero crecer en conocer más su palabra. Son las agendas que como cristianos tenemos que en cada año ir creciendo. Y yo les aseguro que todo lo que usted quiere humanamente, dice el Señor, lo va a añadir. Miren, yo vivo una vida normal como usted, igualita. Y cuando yo me reúno con alguien, y le soy sincero, yo no pido en oración cosas materiales. Pero cuando yo me reúno con alguien, yo no veo diferencia entre una persona y nosotros, mi esposa y yo, por así decir. No somos ricos, no tenemos mucho dinero, vivimos iguales, a diferencia que veo un común denominador. En la mayoría de las personas veo que tienen muchas cosas y tienen poca paz.
no se respetan, si son esposos, ¿verdad? No tienen gozo, no viven, pero tienen muchas cosas. Ahora, yo le estoy diciendo que yo no le oro a Dios por lo material. ¿Es malo pedir? No, no es malo. Estoy diciendo que mi enfoque está en agradar a Dios y Él se encarga de darme lo que yo necesito. Y lo vemos a diario, hermanos. Si en este año usted tiene metas a alcanzar y usted pone a Dios primero, les aseguro que su Padre Celestial le va a agregar lo necesario. Y cuando Dios no te da lo que tú quieres, dale gracias, porque no te va a convenir. ¿Cuántos de ustedes quizás han experimentado esto? Yo quería esto tanto que me enojé porque no lo tuve, pero luego entendí que no era lo mejor para mí. ¿Cuántos pueden levantar la mano y decir, a mí me ha pasado eso mucho? Y yo le doy gracias a Dios, eso me ha llevado, a la paciencia, a cuando yo quiero algo decir, Dios sabe por qué no. Y ya, me tranquilizo. Miren, Satanás es experto en llevar a la gente a la autoadoración. A la autoadoración. La autoadoración es de donde nace la rebeldía, el orgullo, la altivez, la vanagloria y todo tipo de autoexaltación. Mírenme a mí, enfócate en mí. Vivimos en un mundo de hacernos la víctima, de que todo está centrado en que cómo yo me siento, yo he sido herido y todo es yo. Y eso nos lleva, hermanos, a desatender la voluntad de Dios. Cuando usted se enfoca tanto en sí mismo, está diciendo que Dios no lo está cuidando o que no tiene la capacidad de cuidarlo a usted. Pero cuando usted se olvida de usted y usted sirve a Dios, ¿usted cree que Dios no lo va a atender? Usted se imagina a un niño camino a la escuela de 5 años. ¡Wow! Yo tengo que ir para la escuela y ¿quién va a pagar la renta? ¿Usted se imagina el niño de 5 años pensando en eso? Y el maestro en la escuela le dice, hijo, hija, ¿qué tienes? No, es que estoy preocupado porque no sé de dónde va a salir el dinero del alimento de hoy en la casa. ¿Qué le va a decir el maestro? No, esa no es tu responsabilidad. Enfócate en tu tarea y en tu clase. Tu papá está trabajando y tu mamá. Pero cuando trasladamos esa idea a lo espiritual, hermanos, no confiamos en Dios. Es que si yo no lo hago no va a salir bien. Es que si yo no trabajo, al tercer trabajo, un segundo trabajo no va a alcanzar. Hermanos, eso es una mentira del enemigo. Y desatendemos a Dios por atender las cosas de este mundo y vivimos en el mismo reciclaje, ¿verdad? De voy, trabajo, hago dinero, compro, no me gusta, compro otro ya. Y en eso estamos toda la vida. Y siempre he dicho, hermanos, Dios quiere que tengamos cosas, pero no quiere que la adoremos. Dios quiere que vivamos en adoración a Él y disfrutemos las cosas que Él nos da, dice 1 Timoteo 6. ¿Amén? Lucas 4, verso 5. Usted sabe que una vez Satanás se quiso poner al nivel de Dios. ¿Cuántos conocen la historia? Bueno, es una de las historias más famosas de la Biblia porque ahí nació toda maldad. Y Satanás un día anheló la autoadoración. Es lo mismo que Satanás promociona con su engaño. Si usted resume el engaño de Satanás, Satanás utiliza la autoadoración para poder atrapar a las personas en sus garras. Bueno, no solamente Satanás trató de ponerse a nivel de Dios, sino que cuando el Hijo de Dios fue llevado al desierto, también lo tentó, y no solamente lo tentó, sino que tuvo las agallas de pedirle que le adorare. ¿Verdad? Lucas 4, verso 5 dice, permítame, dice el verso 5 de Lucas 4, y le llevó el diablo a un monte alto, a un alto monte, ¿verdad? Sabemos que esa palabra le llevó significa, le trajo una imaginación, o le formó una foto, una imagen en su mente de lo que le estaba dando como tentación, ¿verdad? Hay veces que a nosotros nos llegan pensamientos, por eso es importante estudiar la palabra para discernir de dónde vino ese pensamiento. ¿Quién me está hablando? ¿Quién me está tratando de influenciar? Inmediatamente cambiar ese pensamiento. Dice, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Así vemos que es como ver, o sea, para usted ver el planeta Tierra, tiene que verlo en un video o en una foto, ¿verdad? Usted no puede en un momento ver toda la tierra. Entonces vemos que es una imaginación que le está trayendo a su mente. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad, ¿verdad? Póngale atención a eso. Te daré todo este poder, ¿verdad? Dice, y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. ¿Cuál es la condición? Verso 7. Si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos.
Ahora, ¿se acuerdan de lo que le dije acerca del ejemplo simple de adoración? Te doy lo mejor de mí y tú me das lo mejor de ti. Ahora, ¿qué estaba haciendo Satanás en esta oferta? Poniendo los ojos del Señor en lo terrenal. El Señor descendió para salvarnos, darnos vida eterna, y por medio del vencimiento en la cruz y redención de nuestros pecados, vencer la muerte y volver al trono eterno que está en los cielos, no en la tierra. Acuérdense que cuando Pilato lo tenía enfrente, le dijo el Señor, mi reino no es de este mundo. Significa que nuestra esperanza tampoco es en este mundo. Por eso es que cuando pensamos en planes, metas y logros a alcanzar, sí, hay muchos que son buenos permitidos por Dios, como tener una casa, graduarse, trabajar, es parte de la vida. Pero en fin, el propósito debe ser hacer la voluntad de Dios. Muchas veces decimos, yo quiero ser doctor. Bueno, ¿sería malo orarle a Dios y preguntarle, Señor, qué carrera debo escoger? Yo creo que no es malo no orar y a lo mejor responderle a tu llamado. Por ejemplo, tenemos talentos humanos. Yo, por ejemplo, era diseñador. O sea, no tenía nada de malo yo ir a estudiar diseño. Ahora, lo que yo hago al graduarme, cómo lo hago, mi integridad en mi trabajo, refleja la gloria de Dios. Ese es diferente. Usted puede ser lo que usted quiera, jugar soccer, ir a la universidad, pero en la manera que usted ve su carrera, vamos a decirlo así, si usted dice, cuando me gradúe voy a ganar mucho dinero, voy a ser feliz. Ahí está el problema en el tercero. Voy a ser feliz. Miren, a veces personas dicen, es que necesito tener una pareja para ser feliz. Ese es el engaño del matrimonio. Y usted puede estar acompañado y triste, o puede estar solo y contento. Entonces, perdemos el propósito de lo que hacemos, y cuando alcanzamos eso, nos desilusionamos, porque no es para eso el matrimonio, o graduarse, o tener un trabajo, incluso hacer dinero. ¿Usted sabe por qué la mayoría de las personas se enojan cuando van a trabajar? Porque no van a adorar a Dios al trabajo. No van al trabajo diciendo, no voy al trabajo a hacer dinero. El trabajo, como en efecto, me paga. Yo voy al trabajo a glorificar a Dios. Yo estoy ahí por un propósito. Esa es la idea, hermanos. Usted no es un, ¿cómo se dice? Está llegando la palabra en inglés, usted no está aquí por error o por equivocación. Usted está posicionado en un lugar para hacer luz en esta tierra, hermanos. ¿Usted cree eso? Entonces, todos los planes tienen que ir en dirección a cumplir la voluntad de Dios. Su trabajo tendrá sentido cuando usted vea que su trabajo es la iglesia de Cristo, el cual usted es el templo. Y usted debe reflejar su presencia. No vaya al trabajo a hacer dinero, porque cuando no le paguen, no lo va a hacer bien el trabajo. Pero le paguen o no, hermanos, o le hablen bien o mal, usted siempre va a hacer lo correcto porque usted glorifica y adora a Dios. Yo recuerdo cuando yo trabajaba, mi jefe me decía el sábado, me decía, ¿estás enojado? Digo yo, no, me dice luego, no tienes dinero, ¿verdad? Así me decía. Él sabía ya en mi cara cuando yo no tenía dinero. Y él decía, wow, se me refleja tanto. Dice, sí, cuando no tienes dinero estás enojado. Pero llegó un momento que yo estaba hasta trabajando de gratis para él. Y yo llegaba con un gozo, y eso le impactaba tanto, me dice, ¿qué te pasó? Y ahí le dije, conocí al Señor, ¿verdad? Y trabajé, mi sueldo bajó 90%, hermano, semanal, el 90%, pero subió el 90% de gozo. ¿Cómo lo podía hacer? Porque ahora mi propósito de ir al trabajo, que me quedaba 1 hora, no era el dinero ya. Yo siempre decía, Señor, necesito este hombre para ti. Y iba todos los días al trabajo con el fin de alcanzarlo para Cristo. Bueno, no siempre la pegamos, pero ya les he dicho anteriormente, esta persona es pastor ahora. Bueno, no siempre la pegamos, entiendo eso. Podemos predicar, y Agripas, Pablo le predicó y no creyó, pero es el propósito, cumplir con Dios. ¿Están de acuerdo con eso? Entonces, si en este año, hermanos, usted dice, usted va a estar el domingo diciendo, ay, que llegue el lunes porque quiero ya ir a reflejar esa luz para que mi jefe conozca de Cristo. Para que esa que me tiene loca, que me molesta, yo emanar esa luz. Pero ¿sabe lo que va a suceder, hermanos? Eso es lo bonito del Evangelio. Que cuando usted se encuentre en el intento, va a ver que es imposible si usted no vive una vida de oración, consagración y en su palabra. Usted va a fallar cada vez en el intento.
porque eso lo va a llevar otra vez a volver a Cristo, porque nada más en el amor de Él podemos hacer eso. Aquí Satanás le está ofreciendo al Señor lo mismo que nos ofrece todo el tiempo. Todo el tiempo. Escuchaba ayer a un hombre, para que usted vea cómo Dios obra. Yo siempre he tenido este concepto y lo quiero compartir. Nosotros pensamos que cuando le pedimos más poder espiritual a Dios, las cosas se van a facilitar. Y es todo lo contrario. Oigan bien, pensamos como cristianos, si Dios me diera más poder para perdonar o enfrentar esa situación, las cosas se van a facilitar. Esa es la idea que tenemos. Y es lo contrario, cuando usted le pide más poder a Dios para vencer en su carne, la cosa se va a intensificar aún más. Entonces, cuando usted está haciendo la voluntad de Dios, las cosas se van a comenzar a tornarse más difíciles. Porque el enemigo sabe que ya estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios. En la Biblia no vemos ningún tipo de discipulado que no le cueste todo al discípulo. Usted lee la Biblia de los discípulos que querían ser discípulos y si no le costaba todo, no eran discípulos. Hoy buscamos la manera más simple de ser discípulos. Pastor, ¿qué puedo hacer que no me cueste mucho tiempo, ni mucho dinero, ni mucho esfuerzo? Esa es la pregunta del cristiano de hoy. ¿Qué puedo hacer para Dios que no me cueste nada? Y a veces tenemos consejería de gente que dice, pastor, es que le prediqué a alguien y me insultó. Gloria a Dios, bienaventurado eres, porque así persiguieron a los profetas en el Antiguo Testamento. O sea, la gente se impacta por lo que debe suceder. Y es por el concepto que tenemos de la vida cristiana. Pero todo va a depender de lo que adoremos. Miren, nuestra vida consiste en círculos. A medida que vamos ampliando el círculo, así va nuestra adoración. Le pongo un ejemplo. Si tú centras tu vida en el círculo de tu familia, fuera de ese círculo se puede acabar el mundo. Hasta que toquen a uno de tus hijos o familiar. Solamente ahí te molesta. O puedes abrir el círculo más amplio de tu trabajo. Puedes adorar tu trabajo. Si pierdes tu trabajo, mientras tú tengas trabajo y hagas dinero, todo está bien. Hasta que veas que hay una flaqueza en tu trabajo o no te están pagando. O podemos abrirlo más a los amigos o lo material, etc. Tenemos círculos donde enfocamos nuestra vida en esos círculos. Cuando tú encierras todo en Dios, todo va a ser medido, gobernado y guiado por la voluntad de Dios. El trato de tu familia, tu comportamiento en el trabajo, el amor al prójimo, cómo manejas el dinero, cómo ves lo material. ¿Sí entendieron eso? Ahora, si tú cierras tu círculo en las cosas materiales o el dinero, hasta que toquen tu Dios, ahí es donde tú comienzas a mover o hacer lo que tienes que hacer. Miren, aquí es, hermano, donde debemos entender que vivimos en dos reinos. Colosenses 1:13 dice que el Señor nos sacó de las potestades de las tinieblas a su reino de su Hijo amado. Pertenecíamos a un reino de las tinieblas que nos gobernaba, que nos arrastraba, dice Efesios 2, nos llevaba contracorriente, o nos llevaba con la corriente en este caso. Pero Cristo nos saca, no tienen que buscar esto, pero miren la versión Colosenses 1:13, nueva traducción viviente, dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Estamos en el reino de Dios ahora, hermanos. Lo que pasa es que como no vemos soldados y ángeles a caballos y un rey en un trono con corona de oro, se nos olvida que somos hijos de un rey, siervos de un rey, debemos de servirle a Él. Miren, acuérdense siempre de eso, mis hermanos, a quien tú adores, lo que tú adores, consumirá tus fuerzas y tu tiempo. Lo que tú adores va a consumir tus fuerzas y tu tiempo. Dios también. Lo que hace la diferencia es el resultado y lo que recibimos de a quien adoramos. Por ejemplo, si usted adora el dinero, usted va a trabajar 1, 2, 3 trabajos. Y una pequeña nota le doy, nunca le va a alcanzar el dinero. Se va a dar cuenta de eso. Ese va a ser el común denominador. Usted todo lo va a encerrar en ese dinero, en el dinero. Cada vez que alguien te pide un favor y tú dices, es que si no trabajo hoy dejo de ganarme tanto, vas a sacrificar al prójimo por alcanzar el dinero. Pero si tú adoras a Dios, aunque pierdas el dinero, para Dios es más importante el prójimo. Por eso vivimos, hermanos, en un mundo tan materialista,
donde es más importante hacer dinero que conocer a Dios. ¿Sí están entendiendo hasta ahí? Mire, no queremos terminar como Lucas 12:20. Vamos a ir sobre el final. Lucas 12, verso 20. Jesucristo nos enseña de algo que un pastor lo dijo de esta manera. Cuando busque Lucas 12:20, miren hacia acá un momento. Un pastor dijo, es difícil ver que somos esclavos o estamos esclavizados cuando nuestra celda es de cristal. Es difícil ver las barreras de nuestras celdas cuando las celdas son de cristal. Él quiso decir que es fácil en una cárcel de cemento saber que estás encerrado, pero cuando las paredes son de cristal no ves las barreras, pero estás encerrado. Jesús, en uno de los pecados que no siempre miramos, dijo, mirad y cuídense de toda codicia. Ahora, ¿cuándo fue la última vez que usted escuchó a un hermano venir para consejería? Hermanos, necesito ayuda con mi codicia. Alguien le puede decir con mi pornografía, no quiero hablar mentiras, con mi enojo, pero yo nunca he escuchado a nadie decir, necesito ayuda con mi codicia. Y la codicia es algo que hoy ejercitamos y no encontramos el punto ni medio ni lateral. Ya no sabemos qué es codicia. La justificamos, ¿verdad? La gente dice, no es malo comprar, no es malo comprar. El problema es que la codicia no se justifica con la cantidad, la marca o qué compras, sino con lo que tú ves en lo que compras en tu corazón. Quiero eso porque me va a dar esto. Quiero eso porque me voy a sentir así. Quiero esto para entender, para tener sentido. Jesús le dice, más arriba, no lo voy a leer completo el texto, a unos jóvenes, Señor, dile a mi hermano que parta conmigo el dinero. Y el Señor le dice, ¿verdad? ¿Quién te ha dicho que yo he venido para partir herencias? Y luego le dice, mirad por vosotros y cuidado con la codicia. Jesús nos está hablando que miremos algo que no se ve simple. Cuando usted se roba algo, las cámaras lo ven. Cuando usted miente, alguien lo oye. Cuando usted adultera, si yo adultero con mi esposa y ando con otra, no digo, mira, ando con otra mujer, no me di cuenta. No, mis hermanos, lo vemos, pero la codicia no se ve. La codicia es algo que se ejercita dentro y la podemos esconder muy profundo y por eso vivimos en un mundo tan materialista. Y usted diría, pastor, yo creo que usted exagera, a lo mejor, que Dios nos dé entendimiento. Pero cuando Dios nos pone entre buscar más dinero y desatender a mi prójimo, hermanos, ahí es donde vemos el problema. Ahí es donde vemos el problema. La codicia de tener más y estar vacíos, hermanos, vacíos. El dinero, el buscar el dinero, hermanos, nos aleja de Dios. Trabajar es una cosa, pero afanarse por el dinero es otra. Y la gente cada día, hemos visto la estadística, hermanos, 150 y tantos mil personas se mueren creo que cada día. 150,000 personas aproximadamente. ¿A cuántos de esos estamos como iglesia predicándoles? Pero les aseguro que estamos enfocados en cómo hacer más dinero y cómo vender más y comprar más. Y como cristianos, hermanos, no queremos terminar como dice este verso, Lucas 12:20. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, por lo que has trabajado, por lo que has dado tu tiempo, tu esfuerzo y toda tu entrega y tu enfoque, dice, ¿de quién será? ¿Por qué pregunta de quién será? Quiero que usted piense en esa pregunta. Todo lo que tú has hecho, ¿de quién será? Esta pregunta tiene una intención indirecta. ¿A qué me refiero? El Señor le está diciendo, todo lo que tú has hecho, no te lo vas a poder llevar a donde vas. ¿Se acuerdan de Lázaro y el rico, que tenía mucho dinero? ¿Cuánto tenía ahorrado en el infierno? Dice que ni una gota de agua. Cuando el Señor le dice de quién será, significa se va a quedar y tú te vas. Significa que otro lo va a disfrutar. Y yo he visto, hermanos, personas, familiares míos, dar su vida completa en ahorrar y ahorrar, en un momento un infarto, y su hijo gastarse el dinero en semanas o meses, millones, así. Y le pregunta, ¿de quién será lo que has provisto? Nos está diciendo el Señor que no trabajemos, que no ahorremos, no, sino que al buscar lo material, no desatendamos el buscar a Dios primero y sobre todo. ¿Verdad? Dice el 21, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios.
Bueno, el concepto de este mundo es: trabaja como un animal, vive como un esclavo, y cuando cobres devuélvele el dinero al César y el César te dará comida y diversión. Lo voy a leer otra vez. Trabaja como un animal, vive como un esclavo, y cuando cobres devuélvele el dinero al César y el César te devolverá a ti dinero y diversión. El concepto de Dios es diferente. Trabaja como un siervo de Dios, vive como un hijo de Dios, y cuando cobres devuélvele el dinero al César y Dios te dará amor, gozo, paz y vida eterna. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Miren, dedicamos una parte del tiempo y esfuerzo en trabajo. Eso es, Dios dice que el que no trabaja, que no coma. Pero dar toda la vida por alcanzar más, no solamente tiempo y esfuerzo, sino también con la esperanza de que al tener eso, me voy a sentir más feliz. Gloria a Dios al que tiene mucho, hermanos. Pero vivir una vida nada más enfocada en adquirir es una vida totalmente vacía. Mateo 6:33, si usted, no sé si se lo saben de memoria, ¿verdad? Buscar primeramente el cheque, ¿verdad? Y su ayuda y sus beneficios. Así dice, ¿verdad? Parece que dice así aquí, en serio. O sea, lo leemos diferente, pero así dice el texto. Buscad el cheque y sus beneficios y todo lo demás vendrá después. No dice eso Jesús. ¿Por qué Jesús enfatiza tanto en el dinero y la codicia? Porque es un pecado escondido que roba el tiempo de Dios. Y vamos detrás del dinero, no para pagar y comer y comprar, sino para encontrar en eso paz, seguridad, sentido y propósito. El dinero en sí no es del diablo, es como traducimos el dinero, es como vemos el dinero. O sea, $1,000 no me resuelve mis problemas, $1,000 paga la renta. Mis problemas los resuelve Dios. O sea, hay gente que dice, ay, cuando yo pague eso tendré paz. No tendrás paz. Vendrá otra deuda, vienen mensualmente. ¿Cuántos le llegan mensualmente el sobre de la renta? Si tener tu renta paga es tu paz llega mensualmente. No tienes paz todos los días. Bueno, quiero concluir con esta historia, Lucas 10:25, y saber el propósito de nuestra vida cristiana. ¿Por qué somos cristianos? ¿A qué vino Cristo a nacer? Muchos resumen la vida cristiana, bueno, Dios me pagó mis pecados y voy camino al cielo. Y dejamos a un lado el propósito de cada día, hermanos. Y por eso muchos no llegan. ¿Saben por qué? Porque mientras están en la tierra no hacen lo que Dios le ordena, viven sin propósito, insatisfechos, se enfrían y vuelven al mundo. Y de 100 cristianos que se convierten, a lo mejor 10 llegan al cielo, porque desatienden el propósito terrenal antes de llegar al eterno. O sea, sí Dios nos salvó y vamos camino al cielo, pero en el camino al cielo, hermanos, hay paradas que hacer. Hay personas que recoger, predicarles, servirles, amarles, atenderles. Y en ese camino, hermanos, hay una historia en la Biblia que se encuentran 3 hombres camino a Jericó. Usted sabe la historia. Lucas 10:25 es el buen samaritano. Y esta historia, hermanos, habla de tantas cosas que el tiempo no nos va a alcanzar, pero vamos a redimir el tiempo. Dice Lucas, verso 25, capítulo 10. Dice, aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? O sea, ¿qué puedo hacer para ir al cielo? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Y luego le pregunta, ¿cómo lees? Y aquí nos damos cuenta que Jesús le hace una pregunta a un maestro de la ley de Moisés, de la palabra de Dios, pero le pregunta qué dice la ley, ¿verdad? Una cosa es leer la Biblia, otra cosa es interpretarla. Le dice, ¿qué dice la ley? Y luego le dice, ¿cómo lees? ¿Cómo interpretas eso? Por ejemplo, hay pastores que dicen que el Señor quiere bendecirnos, y yo estoy de acuerdo, pero hay algunos que creen que es hacerte millonario, y yo estoy en desacuerdo con eso. Porque la palabra dice que en el Nuevo Testamento no aparece ni una promesa terrenal, todas son espirituales. Bienaventurado el pobre en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero hay quienes ven eso en la Biblia y sacan unos versos y le saca dinero a la gente y tuercen el texto. Jesús le dice, ¿qué dice la Biblia y cómo lees? Dice el 27, le respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas, toda tu mente. Esto es lo que significa adorar, amar a Dios con todo. Amar a Dios con todo significa que todo lo que el Señor ahí o el intérprete dijo
le pertenece a Dios. Mi alma, mis fuerzas, mi mente, todo, mi corazón. Dice luego, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo sabemos que estamos amando a Dios con todo? En la manera que trato a mi prójimo. Dios es invisible, no lo vemos, pero mi prójimo sí lo veo. Y si yo doy mi vida por mi prójimo, es una evidencia de que Dios está en mí. Eso es lo simple del Evangelio. Dice el 28, y le dijo, bien has respondido. Teóricamente habló bien. Intelectualmente, en información, lo dijo bien. Pero luego este hombre, aparte de entender intelectualmente, necesita un cambio de corazón. Porque el Señor le dice, haz esto y vivirás. Estaba muerto espiritual este hombre. Conocía la ley, pero estaba muerto. Tenía la información, iba a la iglesia, oraba, ayunaba, diezmaba, pero odiaba a su prójimo. Y le dice el Señor, si haces esto, vivirás. No es en el hacerlo que viene la vida, es en el acto de rendición y adoración que viene la vida para poder amar al prójimo. No sé si me entendieron en ese ejemplo. O sea, el hecho de yo amar no me da vida, sino en el paso a obedecer a Dios, Dios me llena de vida y puedo amar. Y tengo vida en mí también. Por eso dice, ama a tu prójimo como a ti. Dice el 29, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Es decir, la respuesta que esperaba este hombre era el judío, o los israelitas o hebreos. Y él iba a decir, yo amo a mi prójimo. Lo más lejos que este intérprete, tiene en mente, es que Jesús le va a hablar de un enemigo. Oigan bien, su pregunta es, ¿quién es mi prójimo? Como quien dice, ¿verdad? Como pensando que le va a preguntar por su hermano de sangre. Y Jesús le habla de un enemigo. Lo más lejos que tiene es eso. Ahora Jesús no se lo dice directo, se lo explica. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Ahora bien, aquí para resumir la historia vemos que vienen 3 hombres. De Jerusalén van camino ¿a dónde? A Jericó. Entendemos que por la ruta y dirección vienen del servicio, no van al servicio. Bueno, si este hombre lo dejaron medio muerto, el Levítico dice que no le podían poner la mano a los muertos porque se infectaban, pero tenían que durar unos días en purificación de agua y rito para limpieza. Podían asistir al hombre porque iba camino a su casa, venía del servicio, no iba para el servicio. Por eso dice claramente de Jerusalén a Jericó. No había excusa para servir a este hombre, ayudarlo. Tanto el sacerdote, ocupado en sus quehaceres, pero iba a casa, ni siquiera iba al servicio. Por así decirlo, saltó a este hombre, lo brincó. Viene el levita, que es ayudante de los sacerdotes en el tabernáculo, los que operaban allí, y sigue de largo. 2 que se congregaban siguieron derecho. Por tercero, viene un samaritano. Y el samaritano no solamente se detiene. Y por falta de tiempo, ¿verdad? Usted lo puede leer en su casa. Este hombre da todo. Da su tiempo, da su dinero, da todo. Dice que él se desmonta de su cabalgadura y monta al hombre. Les aseguro que no caminó poco. ¿Usted cree que fue la extra milla? Claro que sí. Y dice que lo llevó a donde, ¿verdad? A un hotel, por así ponerlo más simple. Usted sabe que los judíos y samaritanos se odiaban. El hecho de este hombre en esa ruta llevar a este hombre a un hotel significa que el hotel le pertenecía, asumimos, a un judío. Es decir, lo podían apedrear o matar allí. Arriesgó su vida para salvar a este hombre. En el camino donde lo apedrearon, es un camino poco desértico donde están los malandrines allí, los ladrones, atracadores, y él expuso su vida. A lo mejor el sacerdote y el levita siguieron de largo corriendo, es muy peligroso, vámonos. Pero el samaritano se paró. Y cuando el Señor le dice a este intérprete de la ley, ¿quién tú crees que usó misericordia con el que dejaron medio muerto? Dice el samaritano. Jesús le quiso decir, ese es tu prójimo. Ese es tu prójimo. Si tú haces esto, tendrás vida en el Señor, o amarás al Señor. Ahora, les había explicado que nuestro círculo, ¿verdad? Puede ser muy pequeño, nuestro círculo de vida. A mí me interesan lo mío y los míos.
Pero el amor de Dios amplía ese círculo, hermanos, donde no solamente te pone a la carga de los tuyos, sino del prójimo, del necesitado, del que está en la calle, del que Dios te presenta delante, que tú sabes que a ti te toca extender la mano. Eso significa ser cristiano. No es nuestra predicación que impacta el mundo, es nuestro trato con aquellos que esperan menos de nosotros. Cuando un enemigo te mira a la cara esperando que tú lo insultes y tú le amas, eso es lo que impacta en el evangelio, hermanos. No es la predicación nada más. Sí, hay que predicar, pero es tu trato con la gente, que tú estás dispuesto a darlo todo por ellos. Negándote tú, ellos dicen, este es el amor de Dios. Yo quiero de esto. Mi esposa ayer me hablaba de algo que me quedé pensativo. Me hablaba de lo que es la iglesia. Y ella me decía, cuando la iglesia se convierte en una familia, ya la gente no viene de 2, 3 horas de manejar a llegar a este lugar, por la palabra nada más, sino que la gente comienza a extrañar el afecto. Es que en otro lugar no me tratan así. Y yo me quedaba pensando, yo decía, wow, o sea, es cierto eso. O sea, nosotros iríamos 5 millas a visitar a alguien que nos ama. Iríamos a cualquier lugar para estar con los que nos aman. Siempre queremos tener esa certeza, hermanos, de que las personas que nos dicen te amo, te quiero, estaré allí por ti, estarán dispuestos a darlo todo por nosotros. Queremos tener ese sentido de confianza, decir, yo sé que mi hermano estará conmigo en cualquier necesidad. De que si yo le digo te necesito, aunque esté cómodo en su cama, va a tirar un salto y me va a asistir. Esa es la iglesia, hermanos. Y en este año yo creo que antes de terminar la enseñanza, debemos de poner en agenda, hermanos, crecer en el amor de Dios. Porque somos predicadores, pero no somos tan amadores. Jesús, ante Pilato en Juan 18, se para frente a Pilato y le dice, respondiendo Jesús, le dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Un día nos vamos a ir, hermanos. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Y dice el Señor, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Cuáles fueron los nombres que Jesús recibió en Isaías 9:6? Isaías profetizaba que el niño que había de nacer era admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí nos damos cuenta, hermanos, de un punto muy importante. Cuando miramos a Jesús, cuando miramos a nuestro Señor y hablamos de adoración, ¿qué significa adorar para nosotros? Porque en Mateo 2:2, hermanos, un dato importante es que los magos, cuando hablaron con Herodes, le dijeron, ¿dónde ha nacido el niño? Porque queremos ir para adorarle. O sea, piensa en eso por un momento. Queremos ir para adorarle. Ellos no fueron a buscar otra cosa, porque luego que le adoraron y trajeron sus presentes, se fueron. Era un niño, no esperaban nada a cambio. ¿Qué le podía dar el niño en sentido figurado? Nada, pero a la vez todo, a la vez todo. Y estos magos, me llama la atención, lo voy a leer el verso, Mateo 2:2, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Cuántos han venido a adorar al Señor? Pero antes de decir amén a eso, ¿cuántos deciden vivir este año en adoración? Le voy a dar 3 palabras. Si se ponen de pie, los hermanos me acompañan para terminar en oración. Pónganse de pie, por favor. 3 palabras le voy a dar para recordar cómo reflejamos la adoración. Tres palabras. La adoración a Dios la reflejamos en 3 cosas. ¿Usted conoce el texto Romanos 12? Romanos 12, 1 y 2 dice, hermanos, les pido, ¿verdad?, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Aquí vemos 3 palabras: negarnos, separarnos, buscarlo. Negarnos, separarnos, buscarlo.
Cuando nos negamos, hermanos, nos estamos negando a los deseos y ofertas de este mundo. Cuando una mujer, un hombre se va a casar, ya no habla con más mujeres o en el caso de la mujer con más hombres, se compromete, ¿verdad? A veces hay un anillo de compromiso y esta persona se separa para casarse, entrar en una relación íntima, marital, ¿verdad? Conyugal, se está separando con un fin. A nosotros decirle que no al mundo, entiéndase a los deseos del mundo, al estilo de vida de este mundo, a lo que el mundo ama, lo estamos haciendo con el fin de separarnos. Cuando usted separa en su casa alguna vasija, una copa, un plato, a veces tenemos vasijas para visitas, las tenemos en una esquina para cuando llegue alguien importante o que amamos y decimos, llegó fulano de tal, ¿verdad? Saquen la vasija tal. Tiene un propósito la separación, tiene un propósito separar y está limpio en un lugar especial. Pero nuestro estilo de vida debe ser de buscarle. Nuestra agenda, hermanos, es buscarle a Él. Cada día buscarle en la intimidad, en todo momento tener nuestra mente conectada al Señor. Cierre sus ojos por un momento. ¿Cómo podemos en nuestra agenda de este año 2020 o 2020, cómo podemos poner a Cristo sobre todo? Y en esta hora yo quiero un poquito diferente a como normalmente lo hemos hecho. Vamos a tratar de mirar a Dios, aprender a buscarle sin esperar nada a cambio, porque ya Él nos ha dado su Hijo. Permitir que Cristo sea el que satisfaga nuestro corazón. Permitir que sea Él el que se encargue de nosotros. Bajar las manos, descansar en Él y esperar en Él. No luchar tanto en esta vida por alcanzar de manera física o material aquello que nada más Dios nos puede dar. En este año que podamos comenzar a caminar guiados en su voluntad. Que la motivación de yo buscarle sea Él, la persona. Que yo pueda enfocarme en su gran amor y dedicación de que Él dejó su trono a un lado para morir por mí. ¿Qué tan importante soy yo para Dios que Él decidió morir por mí? Y esa importancia no la encontramos ni aún en nosotros, sino en su gran amor y misericordia. Nosotros estábamos muertos en delito y pecado. Éramos como algo sin valor. Éramos algo que nadie quería comprar. Que si aparte de Dios alguien preguntaba ¿cuánto me das por ese esclavo? Decían, si no me lo das gratis, no lo quiero. Esa es la idea más o menos de cuando el Señor decide acercarse a nosotros. Así es como debemos de mirar su gran amor. Cuando un hombre se enamora de una mujer y la mujer es bella, la mujer se puede jactar de su belleza. O si la mujer se enamora de un hombre capacitado, rico, hermoso, el hombre se jacta de su hermosura y su capacidad. Pero la palabra dice que Dios no vio nada en nosotros, sino que Él fue movido a misericordia. Lo que movió a Dios a amarnos es que no vio nada. No vio nada de valor en el sentido de beneficio para Él. Pero nos ha dado esa capacidad de poder amarles. Y ahora tenemos valor gracias a Él. Ahora sí somos sus hijos y nuestro estilo de vida debe reflejar ese amor del agradecimiento de Dios. Levante sus manos por un momento. Vamos a adorar al Señor. Señor, digno eres tú de recibir gloria y poder. Señor, digno eres tú de tomar toda autoridad, de tomar toda autoridad, porque tú creaste todas las cosas. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen, Dios.
porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen, Dios. Santo, 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 Señor todopoderoso, el que era, es y ha de venir. Sentado en tu trono, recibe toda honra, la alabanza y la adoración. Santo, 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 Señor todopoderoso, el que era, es y ha de venir. Sentado en tu trono, recibe toda honra, la alabanza y la adoración. En este año podemos marcar la diferencia, podemos cambiar la ruta de nuestra vida si no es que está en dirección a su voluntad. Y no tengo ningún temor en decir que si usted decide en este momento dedicar su vida al Señor y dejarse guiar por su mano, su palabra y su Espíritu Santo, no tengo ninguna duda que usted va a testificar a fin de año diciendo: eso es lo mejor que me ha pasado. Las luchas vendrán, seguirán. El sufrimiento no se detendrá hasta que no estemos en su presencia, pero tendremos de qué agarrarnos. Tendremos paz en medio de la tormenta. Yo les intimo a que en su agenda 1A ponga acercarme más a su presencia, conocerlo más, amarlo más, servirle más, entregarle todo, el cual aún yo lo tengo en mis manos, es de Él, y dejar que Él sea el gobernador y Señor de mi vida. Gracias, Señor. Bendito eres, Señor. Gracias por tu bondad y misericordia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Tengan un buen día.